Claro en todo sentido de la palabra. Es un semióforo brillante que seduce y engaña, cautivando a quien la evoca y fidelizando a quien la escucha. Historia y memoria, esas hermanas distantes, se observan con condescendencia y desconfianza, a veces enemigas declaradas, prisioneras del inexorable paso del tiempo y caprichosas discípulas de Clio. La memoria precede a la sinceridad y quizás también a la verdad, si es que esto último existe realmente. Armero entonces permanece atrapado en el tiempo, congelado en ese fatídico instante, o somos nosotros, hijos y herederos de aquella tragedia, quienes nos aferramos a un pasado que se niega a dejar partir su propio cuerpo doloroso. Somos víctimas eternas de un desastre cuyo calendario jamás se cierra, cuya sombra jamás se desvanece, cuyas madres jamás terminan su llanto. El llevado del juicio, tal vez el menos culpable de todos, jamás tuvo la intención maligna de descargar su furia sobre su población vecina. ¿Será acaso que los volcanes poseen lógica pero carecen del peso cruel de la memoria? ¿O es que la memoria es un atributo nefasto, funesto, otorgado exclusivamente a quienes han conocido el dolor, la pérdida y la amarga necesidad de contar su historia? ¿Cuál es el propósito de recordar? Hablado de esa pregunta del autor: narrar, revivir. Hace 40 años el país y con él el mundo entero fue testigo impotente de uno de los desastres más trágicos que marcaron profundamente nuestra historia social y cultural. Cada año, puntualmente en noviembre, los noticieros evocan brevemente la tragedia de Armero, refrescando frágilmente la imagen de aquel 13 de noviembre de 1985. Y cada año, con invariable regularidad, la prensa amarillista revive las imágenes dolorosas de Mayra, víctima inocente y símbolo involuntario del abandono estatal. ¿Existe acaso un destino más trágico que el de no poder descansar en paz? ¿Qué utilidad puede tener la perpetuación morbosa del sufrimiento ajeno? Volvamos pues nuestra mirada hacia las víctimas, brindámosles memoria honesta y digna una vez más, que sepan aquellos, los que por negligencia o indiferencia eludieron sus responsabilidades, que recordamos con absoluta claridad. Sabemos cómo sucedió, sabemos el porqué y no permitiremos que el silencio ahogue nuestras voces. Que escuchen nuevamente cómo removemos las piedras sobre esta herida colectiva que llamamos memoria. Porque la historia se construye desde la narración, desde relatos como el que hoy les compartiré, capaces de cuestionar lo ocurrido hace 4 décadas. Fuimos nosotros los tolimenses quienes en aquel entonces alzamos la voz con fuerza desesperada. Esta tierra nuestra envió cartas al volcán, súplicas al Senado y sollozos desgarradores a los distintos medios de comunicación, pero ninguna súplica encontró eco. Hoy, frente a este maravilloso congreso de historia, que sepa nuestro departamento y toda la nación que seguiremos llorando las consecuencias de los lares y que las víctimas de Armero jamás abandonarán nuestra memoria. Seguiremos cuestionando y señalando y exigiendo explicaciones a la inacción estatal y al amarillismo irresponsable de algunos medios de comunicación. Por lo anterior, y agradeciéndoles el tiempo y espacio de disposición de la Universidad de Ibagué y de la Academia de Historia, les presento mi ponencia, La construcción del desastre de Armero en la prensa, el caso del diario del tiempo, que surge como el resultado de mi tesis de pregrado y que ha tomado conceptos y un aparato teórico de personajes y ponentes de este mismo congreso como Gustavo Ruiz Achoz. 1985, el reloj de ceniza. Antes de que ocurriera el trágico evento biofísico, Armero, municipio tolimense, ya había sido escenario de varios episodios de temor por la caída de la ceniza volcánica. El olor a azufre infectaba a los pobladores, mientras los ánimos se tensaban para los armenitas, que apaciguaba irónicamente para las autoridades. Desde la postrimería del 1984 se empezaba a divisar un desbalance en las cercanías. La temperatura del volcán estaba aumentando. Para diciembre de aquel año, los lugareños comenzaron a ver abrir los peces del río Tuni, Recio y Laguna, producto de la insospechada contaminación. Estas señales, junto al presentimiento que colmó el pecho de los vecinos del volcán, fueron los primeros e inocuos indicios de la tragedia que se avecinaba. El 11 de septiembre de 1985 hubo erupción de gases, vapor y lluvia que cayó sobre los municipios cercanos, justo 2 meses antes de la tragedia.
Detalles pequeños como que la erupción fue de tipo freática o que la misma generó una columna vertical de 20 kilómetros de altura que provocó el deshielo parcial del glaciar pudieron ser claves para entender lo que se avecinaba. La amenaza pudo haber sido gestionada si hubiera sido si contáramos en aquel momento con un sistema de gestión de riesgo. Los efectos del fenómeno biofísico se confabularon cruelmente con la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que desnudaron la complejidad política y de la representación en Colombia. En este sentido, el de la representación estuvo presente en ambos eventos. ¿Acaso la toma del Palacio de Justicia no fue producto de la búsqueda de alteridad política? La tragedia de Armero no pudo haberse prevenido si hubiese una representación de las voces que clamaban auxilio. En ambos eventos se esconde una pérfida promesa de representación, de justicia ambiental y de participación. Ambos eventos, de igual forma, esconden lo que he decidido llamar vulnerabilidad comunicativa, aprovechando las múltiples esferas de la vulnerabilidad del Dr. Gustavo Wittgenstein. Es evidente que parte de los elementos más reprochables de lo acaecido en Armero fueron representados en ese acto de intransigencia y omisión de las responsabilidades que tuvieron autoridades e instituciones. Las voces gobernantes y de los medios de comunicación que hasta el último momento invitaron a la calma, determinaron el destino de miles de armenitas que acabaron en el lodo. En ese sentido, podemos preguntarnos en los medios de comunicación como el diario El Tiempo, ¿hubo algún tipo de prevención sobre este evento? ¿Se tomó alguna reserva sobre las consecuencias del mismo? ¿O por el contrario, se expusieron abierta y transparentemente las informaciones que problematizaban y profetizaban una posible erupción volcánica? Entraremos a revisar con lupa estos interrogantes, aunque lo cierto es que los discursos eran por momentos divergentes y contradictorios. Así, en septiembre de 1985, el diario El Tiempo anunciaba la llegada de científicos y vulcanólogos internacionales quienes hacían llamados a la serenidad, citando la oficina de redacción, el titular técnico Spin Serenidad del 20 de septiembre, dice: una invitación a los habitantes del área de influencia del volcán Nevado del Ruiz para que hagan desaparecer la incertidumbre y esperen tranquilamente cualquier eventualidad. Formuló hoy el Comité Técnico de Estudios Volcánicos. Entonces, me parece muy pertinente, ya escuchábamos hablar sobre cómo los medios están presentes, cómo hay una comunicación, pero esta por momentos tiende a ser unidireccional. Y creo que en eso recae y está consolidada la vulnerabilidad comunicativa. No nos sirve de nada cubrir estas emergencias si no sabemos qué piensa la población, si no sabemos cuáles son sus necesidades, si no sabemos cómo actúan bajo situaciones de riesgo. Y hay riesgo, pero no hay una confabulación del mismo. No se sabe si va a pasar el evento. Entonces, ¿cómo podemos a ojos del presente juzgar a las víctimas de intransigentes, de que no quisieron salir cuando su vida y la sociedad que lo rodeaba pues estaba conformada en Armero y las mismas instituciones no les daban garantías? Mientras que en otros casos se hablaba de la necesidad de evacuar a los ganados y naturalmente a las comunidades aledañas al volcán Nevado del Ruiz. Citando el informe del Tiempo del 3 de octubre de 1985, evacuarían el ganado del Ruiz. El Instituto Colombiano Agropecuario INCA comenzó la evacuación del ganado ubicado en el área circunvecina del Nevado del Ruiz con el fin de protegerlo del efecto nocivo de la ingestión de cenizas y otros elementos productos de la actividad volcánica. Las narrativas que se solapan y sobreponían no encontraban un resquicio para la crítica. La alteridad en ese momento surgió desde las columnas de opinión y las secciones del diario donde no se representaba fielmente la línea editorial. Este fue el caso del periodista Daniel Sanfermizano, quien ironizó la falta de acción estatal frente a la amenaza y los vagos intentos burocráticos por gestionar el riesgo del desastre desde los escritorios y lo narrativo. En Agapa Trejoa, Sanfer decía: para asombro de científicos, quiero revelar a ustedes el arma secreta de Colombia que pondría fin a las catástrofes. Señores UNESCO, enviada a París, distinguidos señores, por medio de la presente, el gobierno de Colombia se permite solicitar a ustedes que a la mayor brevedad se someta a la San Luis de Caldas, Colombia. Comprenderán ustedes que la situación de zozobra que reina en la región afectada nos lleva a pedirles que esta prohibición de la UNESCO al volcán se redacte en los términos más enérgicos y coordinatorios. Atentamente, Ministerio de Educación Nacional.
Entonces nos encontramos para ese caso de la línea editorial del tiempo con un ejercicio muy de la mano de la línea editorial, casi oficialista. Precisamente el estudio reposa en el diario del tiempo, porque creo que es la representación de lo que es el centrismo del país, el corazón de lo que es una república que solo piensa en el centro y que no quiere explicar ustedes de otras lógicas. Entonces se les hacía fácil decir, haga patria boba, cancelo, prohíba o publicar, cuando la naturaleza tiene sus propias lógicas, como ya lo sabemos. Lo cómico no arrebataría lo profético del manuscrito de San Pedro. Era imposible detener las dinámicas volcánicas de la retórica administrativa, y mucho menos prohibir un volcán. Poco consuelo quedaría con sus irreverentes notas, pues con el paso de los días se completó también su profética Apocalipsis anunciada, otra de las columnas que emitió San Pedro antes y durante el desastre de la Arena. El 13 de noviembre iniciaría la trágica erupción del Nevado de Dios. Fue por medio de una edición extra del tiempo que se reportó ya el 14 de noviembre de 1985 la primera plana de la tragedia, que es la que se ve en pantalla. Entonces, analizando un poco los medios de comunicación de la historia, podemos ver cómo el titular intenta ser muy bombante. Se nos dice en primera página, sepultado Armero, con una versión extra que aparece, que el se publica diariamente, esta salió en la madrugada, pues la emergencia se desarrolló de la tarde y la noche. Es una edición extra. Podemos ver la imagen de una de los grupos o de las personas que estaban ejerciendo socorro. Y pues estos son parte de las dinámicas de esta línea editorial que estamos hablando que tenía el diario El Tiempo. A mano derecha podemos ver uno de estos atenuantes que hizo Daniel Samper Pizano, y es cuando entendemos que es mejor prevenir que mitigar o que tomar acción luego de procurar las tragedias. Y algo bastante curioso es que el diario El Tiempo no podía quejarse de que esto era algo nuevo. Los desastres ocurren desde tiempos, desde toda la historia de nuestro país, del universo mismo. La naturaleza ha ido teniendo unas lógicas que no podemos ignorar. Entonces, en el año 1980 ya nos avisaban de unos volcanes en reposo. Entonces, la pregunta que hacemos es: ¿por qué El Tiempo, que tenía un aparato y una infraestructura gigante para cubrir las tragedias, no tomó acción? ¿Acaso tomar acción iba en contra de su línea editorial y de decisiones políticas y económicas? Los titulares y comentarios que tan enérgicamente en un primer momento mostraron la pasividad gubernamental se volcaron a una línea editorial que buscaba mitigar como fuese la emergencia y salvar a la mayor cantidad de gente posible, algo muy común de los líderes de la época. Primero niegan todos los riesgos que existen y luego, cuando ya existe la tragedia y hay una cantidad inconmensurable de víctimas, quieren mitigarla y sacar pecho y protagonismo de la misma. En este sentido, se hicieron llamados a donar medicamentos, sangre y alimentos. Se mencionó la gigantesca movilización de ayuda y se habló del evento como producto de una desbandada apocalíptica. Ese tipo de denominaciones fueron bastante comunes en las páginas del Tiempo para representar la tragedia. El entonces presidente Belisario Betancourt Cuartas enfrentó esta apocalipsis de la misma forma como afrontó el terremoto de Popayán, porque pues, vivieron esa época. Recuerdan que en Popayán en Semana Santa hubo un terremoto que acabó con la ciudad que era llamada coloquialmente la Jerusalén colombiana. Y pues también en mi trabajo lo analicé. En este evento hubo una afectación del tipo simbólico, se afectó la ciudad sacra, la ciudad religiosa. En el caso de Armero se afecta la despensa agrícola, y en esa medida el diario también toma decisiones en torno a qué apelativos, a qué denominaciones se utiliza y a qué sujetos es a los que les pone foco. El desolador panorama se invistió de los golpes de pecho de los titulares que apenas comprendían los efectos de la negligencia. Los informes sobre lo que se había advertido e ignorado no escasearon y así permitieron corroborar la flagrante omisión del gobierno de Betancourt y de los principales medios de comunicación. Este es el caso de la advertencia hecha por los teólogos de Cortolino. Para introducir esta cita, unos días antes, unas semanas antes de la tragedia, desde Cortolino se había emitido
Sí, o sea, ya enviaron una carta al Diario del Tiempo para que tomaran acción las instituciones y esa carta fue ignorada. 2 meses después sale a la luz y dicen, venga, golpe de pecho, nosotros ignoramos esto, me da culpa, pero se puede resarcir el dolor de las víctimas con esta negligencia del mismo diario. Esa carta decía, hace 2 meses habían recomendado evacuar la represa. Geólogos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima recomendaron hace 2 meses la construcción de un canal de fuga para evacuar 1 millón de metros cúbicos de un represamiento del río Lagunilla, que esta mañana se desbordó y destruyó a Nero, población de 20.650 habitantes, con los datos de ese momento del río. Otros periodistas como Gloria Mora hicieron énfasis en las condiciones de riesgo que investigan al llamado de Ruiz e introdujeron el concepto de riesgo frente a lo ocurrido en Armero. También es importante recordar que aunque para ese momento no teníamos tan desarrollado lo que era la gestión del riesgo, ya existían algunos avances en lo que era la amenaza, ya se reconocía que era un riesgo, se sabía que vivir en un sitio cercano al volcán Nevado de Ruiz era riesgoso, entonces no podemos tampoco excusarnos bajo ese halo de ignorancia que se cree que tuvo la población, sino no, fue una negligencia flagrante de varios sectores y que lamentablemente termina recayendo en una revictimización a las víctimas. Parte de los titulares de aquellos cuentos días se encargaron de problematizar la naturaleza de los eventos precedentes a la tragedia. Cito, Colombia, región de alto riesgo sísmico. En Armero hace 140 años hubo una tragedia similar. El cinturón de fuego del Pacífico, un área de tragedia. Desde el siglo XVI, Septimarius, erupción histórica del volcán, cronología del volcán, entre otros. Lamentablemente, estas lecturas que pusieron su enfoque en la tragedia fueron solo reactivas al evento. La tragedia asimismo adquirió progresivamente el rostro de mártir infantil. Mayra, la niña que agonizaba en el fango, en palabras del propio diario, se convirtió en la cara del sufrimiento en Armero y la representación que el diario mostró a sus lectores. En un informe, una crónica de Germán Santamaría, un escritor del diario, se habla de, por favor, hay que salvar a Mayra. Desde los escombros de Armero, la niña Mayra Sánchez, de 12 años, agoniza en estos momentos con medio cuerpo por fuera del lodazal, pero está aprisionada de la cintura para abajo por rocas y ladrillos, y dice que pisa el cadáver de su tía y tal vez el de su padre. Su figura agonizante, cierro la cita, su figura agonizante, sin embargo, no duraría mucho tiempo, y con Mayra se desvanecía la idea de la esperanza en Armero. Con la imagen de su muerte quedaban enterrados los sueños de esperanza de vida de colombianos y colombianas que sobrevivieron a Armero, o que se informaron sobre él diariamente de la televisión, la radio y la prensa. La muerte de Mayra junto al deceso de miles de armenitas se mezcló con los señalamientos de responsabilidad del gobierno de Belisario Betancur en la toma del Palacio de Justicia y el desastre de Armero. El presidente, con un gobierno ya avanzado, era su tercer año y con un capital político agotado por su lucha contra el M-19, se mostraba derrotado, perdido y desahuciado en las páginas de la prensa. Sobre el decaimiento político y esa figura derrotada del presidente, el tiempo mencionado por Héctor González, en 2 semanas dramáticas jornadas de Betancur. Recordemos que varios medios de comunicación dijeron que la tragedia había caído sobre Colombia. He visto varias conferencias que así lo denominan, que fue el año trágico, porque fueron primero los hombres, como dijo el mismo diario, y luego fue la naturaleza. Entonces, eso nos ayudó también a ahogar esa idea del país desastroso, pero por negligencia, no porque no podamos controlar por venir a la naturaleza. Con esta derrota concebida de la institucionalidad y un desastre que borró literalmente a Armero, los líderes de opinión tomaron la vocería para retratar el dolor nacional y las críticas en torno a la negligencia institucional, una crítica que siempre fue reactiva a los eventos, no antes de que ocurriera o durante. Ya pasado el evento y durante el pleno desastre, a propósito de la anotación que hacía un momento de que los medios deben estar presentes antes, durante y post desastre. No puede ser que solo sean reactivos cuando existen muertos, cuando existen víctimas, pero luego desaparezcan y no hagan seguimiento a, por ejemplo, qué pasó con la colonia armenia que se cantó en Bogotá, qué pasó con todos los niños que desaparecieron luego del desastre de Armenia. Sigue una crisis política por el asalto al Palacio de Justicia. El cubrimiento informativo del diario del Tiempo fue testigo y actor principal de aquel desastre, mostrando la cara más vulnerable de un municipio arrasado por la acción combinada de la negligencia institucional
y la inevitable voracidad de los flujos iconoclásticos. Armero y el Palacio de Justicia, aun cuando no son equiparables, mostraron una versión similar de la forma como el Estado colombiano daba atención a las emergencias, corroborando así el estereotipo de crisis e inviabilidad estatal que mostraron los registros del género interpretativo y de opinión. Como cierre, para darle paso a un espacio para las preguntas, la construcción del desastre de Armero y la incipiente vulnerabilidad comunicativa. Al examinar el papel de la prensa en la tragedia de Armero se hace patente una forma específica de vulnerabilidad, la vulnerabilidad comunicativa. Con ello me refiero a la carencia o el franco colapso de canales horizontales que permitan a las comunidades recibir, cuestionar y participar en los mensajes de prevención y alerta temprana en contextos de alto riesgo. El desastre de Armero de 1985 ofrece un caso paradigmático, pero no es el único. ¿Qué pasó con Mocoa? ¿Qué pasó en Armenia? Hay que preguntarnos por qué existe tanta institucionalidad, por qué hay tanto papel firmado pero no se toman decisiones, y en esto me recojo con lo que han dicho parte de los sobrevivientes. La academia tiene que tomar una acción, y una acción muy importante, no puede ser una lectura contemplativa que tengamos. En este momento estamos haciendo un congreso para rescatar esta memoria, pero tenemos que tomar acción, y cómo no, desde la mirada también de la academia. Durante los meses previos al 13 de noviembre, El Tiempo difundió dos relatos que jamás llegaron a encontrarse. En las páginas de información dura, lo más objetivo, la noticia, los reportajes, abundaban voces tranquilizadoras, como lo que ya habíamos nombrado. Técnicos piden serenidad, a veces uno del lado del juicio. El volcán apenas su actividad, mientras casi en paralelo se publicaban notas que sugerían la necesidad de evacuar ganado a comunidades enteras. Esta es una de las dicotomías que ocurre en la misma prensa. ¿Qué le tenemos? A los que hacen las noticias y siguen seguramente unos preceptos y una línea editorial basada en lo político y en lo económico, o el género de la columna de opinión que hace crítica y sátira sobre estos eventos. Cuando el volcán hizo erupción, la erupción es el 14 de noviembre tituló simplemente Catástrofe y describió millares de personas sepultadas bajo montañas de lodo. La inmediatez ética del titular confirmaba la cultura del mito informativo. La prevención había fracasado y la prensa súbitamente se declaraba cronista de un apocalipsis ya consumado. La experiencia armerita muestra que la vulnerabilidad comunicativa se articula en 5 pliegues inseparables. Primero, selección y jerarquización de la información. Este estudio fue realizado con más de 1.100 registros del diario El Tiempo. Entonces, de esos registros saco las siguientes conclusiones. Hay un estilo narrativo y representación de la víctima clara, hay una forma de ser amarillista y llamar a la ayuda internacional, de las figuras del NOAS con la cara de Omaira, pero no hay una acción realmente de la prensa que tome la iniciativa para evitar estos eventos. Hay intereses políticos y económicos de por medio. Evidentemente, cuando hablamos de los medios de comunicación tenemos que hablar de una línea editorial, y esa línea editorial no escapa a que sea manejada por las élites económicas de la región y del país. Hay una herencia ideológica, por la misma razón que habíamos dicho que los desastres no son naturales. Tenemos que empezar a pensar, aunque ya hace 40 años se nos dijo, que los culpables no son las zonas del país, o estos accidentes geográficos, o el volcán, o las lluvias. El problema somos nosotros, pero no como víctimas, como Estado, supuestamente que somos todos. Hay que rendirle también veeduría a este tipo de temas para que la lectura de nuevamente. Hay una unidireccionalidad del flujo comunicativo, y ya les clamaba que la vulnerabilidad comunicativa apela a rescatar una comunicación bidireccional de muchos actores, donde se escucha a las víctimas, se escucha a los pobladores, se escuche a los historiadores y a todas las ciencias humanas y ciencias básicas para evitar este tipo de eventos. Han pasado 40 años, ya para cerrar, y el eco de Armero sigue pidiendo respuestas claras. La tragedia demostró que cuando la información no circula a tiempo y en dos direcciones, las alertas se pierden y la vida se quiebra. Hoy sabemos que la prevención no depende solo de los sismógrafos ni planes de emergencia. Necesita medios que informen con rigor, autoridades que escuchen y comunidades con voz propia.
Que la memoria de Armero no quede confinada a los aniversarios. Hagamos de ella una guía práctica. Reforcemos los canales de alerta temprana, exijamos periodismo responsable y construyamos espacios donde la gente participe antes, durante y después de cada riesgo. Si convertimos la lección en acción, la próxima vez el río y el lajar encontrarán algo a su paso. Primero, agradecerles a todos por el espacio, a mí para siempre, pero a el espacio.